Hola amantes del terror, bienvenidos una vez más a Jumpscares. En el folclore de un país o región siempre habita un gran número de criaturas y monstruos tétricos y fantasmagóricos, y muchas veces el cine se sirve de esas leyendas para crear historias espeluznantes. Hoy vamos a hacer un recorrido por 3 leyendas japonesas y sus adaptaciones a la gran pantalla. Hace mucho tiempo existió un samurái llamado Yemon, que al no tener un amo al que servir, tuvo que dedicarse a fabricar sombrillas para sobrevivir. Su esposa, Oiwa, se encontraba enferma luego de dar luz a su hijo, pero no le importaba la pobreza, ya que era feliz por estar casada con el hombre que amaba. Sin embargo, a Yemon le avergonzaba mucho su situación, y de a poco comenzó a despreciarla por conformarse con una vida tan miserable. Una joven llamada Oume, nieta de un acaudalado doctor, se enamoró perdidamente de Yemon, y al enterarse de la situación, el abuelo de la muchacha le propuso trabajar para él como samurái a cambio de tomarla como esposa. Seducido por la propuesta, ambos deciden eliminar a Oiwa, haciéndole llegar un remedio con el que curar sus males, pero la supuesta medicina era en realidad un veneno, que progresivamente fue desfigurando su rostro. Sus ojos comenzaron a descolgarse, y un día, mientras se cepillaba el cabello, varios mechones se le cayeron, dejando un rastro de sangre. Aunque Oiwa sabía que algo pasaba con su rostro, eran tan pobres que ni siquiera tenía un espejo donde mirarse. A medida que su belleza se iba deformando, Yemon comenzó a insultarla y a despreciarla, y como no consiguió matarla por medio del veneno, mandó a un sirviente llamado Kohei para que la sedujera, y tener así una excusa para abandonarla. Pero cuando la vio, el sirviente se apiadó de ella, le confesó los planes de su esposo y puso su rostro frente a un espejo. Al verse, Oiwa entró en desesperación y comenzó a forcejear con Kohei, degollándose a sí misma con su katana, y con su último aliento maldijo a Yemon y juró venganza. Cuando Yemon llegó a su casa, vio el cuerpo sin vida de su esposa, pero no había rastros del sirviente. Sabiendo que su testimonio podría comprometerlo, lo buscó y lo mató. Luego, clavó los cuerpos en unas tablas y los arrojó al río. Esa misma noche se celebró una gran boda entre Yemon y Oume. Cuando quiso apartar el velo de la cara de su esposa, en vez del rostro de Oume, era Oiwa quien le sonreía, con su rostro desfigurado y sangriento, clamando venganza. Asustado, tomó su espada y decapitó a su esposa, pero cuando el cuerpo cayó al suelo, Yemon descubrió que había asesinado a Oume y huyó horrorizado de la habitación. Mientras corría, la figura de Kohei se le apareció de repente y empuñó una vez más su espada y le cortó la cabeza. Pero no tardó en notar que en realidad se trataba del cadáver de su suegro. Presa del pánico, huyó y se refugió en las montañas. Yemon jamás tuvo paz. En todos lados y en todo momento veía a Oiwa. Siempre lo acompañaba su desfigurado rostro, e incluso comenzaba a escuchar su voz. Un día, mientras pescaba, se le aparecieron las tablas con los cuerpos putrefactos de Oiwa y Kohei. Comenzaba a volverse loco, pero tampoco estaba dispuesto a confesar sus crímenes. Hasta que llegó a su escondite el hermano de Oiwa, que lo desafió a muerte. Yemon, que tenía ventaja por su pasado como samurái, acorraló rápidamente a su oponente, pero en el momento en el que le iba a dar el golpe final, se le apareció el rostro de Oiwa. Quedó totalmente paralizado por el terror, momento en el que su adversario aprovechó para propinarle un golpe mortal. Yemon se desplomó con una expresión de horror en la cara, y lo último que vio antes de morir fue la macabra sonrisa de Oiwa, que finalmente había completado su venganza. La historia de Oiwa ha sido adaptada al cine más veces que cualquier otra historia japonesa tradicional. La primera versión fue producida en 1912 y fue filmada cerca de 18 veces entre 1918 y 1937. La adaptación Tokaido Yotsuya Kaidan de 1959 por Nobuo Nakagawa es considerada la más influyente y es muy fiel a la versión original de la historia, aunque con algunos cambios menores. La puesta en escena y todos los aspectos técnicos del film son excelentes, e incluso el día de hoy la belleza de sus decorados y colores resisten el paso del tiempo. La última media hora se transforma en un festín de sangre, apariciones fantasmales y una clase maestra de terror pesadillesco. Sin dudas, estamos ante toda una experiencia hipnotizante y terrorífica. Definitivamente, una de esas películas que trascienden por mucho su estatus como tal y su género, siendo una pieza de culto. Kozu es una historia sobre un animal con cuerpo de hombre y cabeza de vaca, que según se dice, el solo hecho de contarla puede llevar a una cadena de sucesos sobrenaturales y terroríficos.
Los rumores cuentan que a principios del siglo XVII, en una aldea, se contó la historia de Gozu. Se dice que el pueblo entero quedó traumatizado y que aterrados se aislaron de todo el mundo. Muchos de sus habitantes murieron de inanición o suicidándose, por miedo a que al salir de casa, el cabeza de vaca los encontrase. Esto llegó a oídos del gobierno y decidieron eliminar todos los documentos escritos existentes sobre la criatura, además de prohibir su sola mención bajo la pena de muerte. Esto no evitó que la historia se desperdigase en pedazos por todo Japón. Es por esto que nadie conoce la historia completa. Existe un rumor, no muy lejano, de que un maestro de escuela, cansado de que sus alumnos se portasen mal en las excursiones, se le ocurrió una idea para mantenerlos tranquilos. Comenzó a contarles viejas historias de terror y fantasmas, y los niños no tardaron en desarrollar una adicción por los cuentos del maestro. En uno de los viajes, el profesor prometió que les contaría una historia prohibida, la más tétrica que les había contado, pero solo si se portaban bien. Y así lo hicieron, ya que todos querían saber cuál era esa historia. Cuando iban de regreso, el profesor cumplió su promesa, y les dijo a sus alumnos que iba a contarles la historia del cabeza de vaca. A medida que la empezó a narrar, muchos de los niños comenzaron a gritar y a taparse los oídos, gritando: «Deténgase, no nos la cuente», pero él ya no los escuchaba. Sus ojos se tornaron blancos y su voz se volvió mucho más grave, como si estuviese poseído por el mismísimo Gozu, ansioso por contar su historia. Cuando por fin el maestro recuperó la conciencia, todo a su alrededor era una imagen horrible. El micro se había salido de su ruta, muchos niños estaban llenos de heridas y sangre por el golpe, y aunque no lloraban, sus caras solo mostraban horror y dolor. El conductor, que tenía incrustados varios cristales rotos en la cara, estaba inmóvil, mirando fijamente hacia adelante y sujetando con ambas manos el volante, sudando y temblando. No se sabe qué pasó después, pero el profesor jamás volvió a mencionar a Gozu ni a contar historias de terror. Ninguno de los alumnos habló jamás de lo sucedido. Tenían demasiado miedo. Gozu, El camino a la locura, estrenada en 2003, es una de esas películas de terror que van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver dentro del género, pero será del agrado de quienes buscan nuevas experiencias. En particular, una experiencia extraña y bizarra, ya que esta cinta ofrece una narrativa caótica y casi onírica, con toques de humor absurdo y violencia. El final es grotesco y sorpresivo, muy a tono con el resto del film, sacado del más recóndito cajón de las pesadillas. Definitivamente, esta película es el absoluto camino a la locura que promete el título y le hace, a su manera, honor a la leyenda de Gozu. La leyenda de Kuchisake Onna cuenta que, hace mucho tiempo, vivía una mujer muy hermosa y vanidosa que era pretendida por muchos hombres. Entre tantos que la pretendían, eligió casarse con un importante samurái. Pero los pretendientes no se resignaban. Al principio ignoraba a sus admiradores, pero su marido se marchó a la guerra y comenzó a sentirse sola. Finalmente, se rindió a los encantos de uno de los pretendientes. Cansada de esperar a su marido y a sabiendas de que era la mujer más hermosa de toda la ciudad, decidió que podía hacer lo que quisiera. Así, siguió relacionándose con todos los pretendientes, que eran cada vez más ricos, poderosos y fuertes. Pero los rumores vuelan y acabó llegando a los oídos del samurái la historia de una bella mujer a la que accedían solo los hombres más fuertes que la pretendían. El samurái, que era muy orgulloso, sintió mucha curiosidad por esta chica, aún estando casado. Un día, el samurái volvió a su pueblo y salió a beber con sus amigos para celebrar su regreso. La fiesta duró hasta entrada a la madrugada, cuando uno de sus amigos le dijo que la mujer de la historia que le había contado vivía cerca de ahí. El samurái, muy confiado de sí mismo, decidió ir a pretender a la bella dama. Cuanto más se acercaba al lugar, más familiar le resultaba, pero se lo adjudicó al alcohol. De repente, ambos se pararon frente a una gran puerta roja, donde su amigo le indicó que ahí era donde vivía esa mujer. El samurái, en completo silencio, entró a la casa y allí descubrió a su mujer con otro hombre. Ella se quedó pálida viendo como en un instante su marido atravesaba al hombre con el que estaba y mientras desenterraba su espada del cuerpo, la miró y le dijo: «¿Piensas que eres hermosa?», y la agarró con mucha fuerza, le colocó la espada en la boca y lleno de celos y furia le cortó la boca, mientras ella no paraba de gritar y moría desangrada. Se dice que volvió en forma de yokai, un espíritu que busca venganza, la Kuchisake Onna. Aparenta ser una mujer completamente normal, que cubre sus heridas con una mascarilla. Busca víctimas en noches oscuras y tenebrosas, acercándose a ellas para preguntarles: «¿Soy hermosa?»,
Si la respuesta es sí, se quitará la mascarilla dejando ver sus cicatrices y volverá a preguntar ¿y ahora soy hermosa? Si la víctima se asusta, grita o contesta que no, la mujer le cortará la boca con unas enormes tijeras. También se dice que si se le responde a ambas preguntas que sí, pero con miedo, el espíritu te acompañará hasta la puerta de tu casa y ahí te apuñalará hasta la muerte. Si se le responde que sí, sin miedo, te entregará un rubí ensangrentado antes de marcharse. Esta historia fue llevada al cine por primera vez en 1996 y desde ese entonces apareció en múltiples películas y series. Una de las más destacables es Carved de 2007, que intenta hacer su propio camino adaptando el popular mito a una historia más moderna, y aunque realmente no marca una gran diferencia, sí se siente que estamos ante una historia con un poco más de personalidad, a diferencia de otras producciones que toman el nombre de algún mito folclórico y lo vuelcan en una cinta genérica llena de sustos repentinos. Por supuesto que no está exenta de caer en lugares comunes, siendo la clásica trama de la persona que se cruza cara a cara con una maldición y ante la inminencia de su muerte debe buscar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Lo bueno es que el fantasma se siente como una amenaza y realmente se ve que es poco lo que se puede hacer para detenerlo, creando una sensación de peligro creíble y bastante atemorizante. ¿Qué les parecieron estas historias de terror? ¿Les interesaría conocer otras leyendas de Japón u otros países y sus adaptaciones al cine? Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorita y de qué país les gustaría conocer sus leyendas. Recuerden suscribirse y apretar la campanita para recibir una notificación cuando suban nuevos videos. Mis redes sociales están en la descripción y hasta la próxima.